Muy bien, pues vamos con Blancanieves, la película de Pablo Berger. En primer lugar, porque no me parecería bien no decirlo y prefiero quitar esta tirita para que no ocupe más de lo necesario, la productora de esta película recibió un expediente sancionador por crueldad animal al herir realmente a los toros durante la grabación de la película, lo cual, viendo la película, es sorprendente porque hay tan pocos planos de eso que dices, en verdad no era posible falsearlo para que no tuvieras que herir realmente. Pues sí, de hecho, los hirieron y al final del rodaje se los cargaron. Así que, en fin. Que por otro lado, no pensemos que es una práctica la explotación animal o de otro tipo en las películas, porque las películas de Ghibli, por ejemplo, con la excusa de que el director es el primero en llegar y el último en irse, también han hecho muchas películas con los trabajadores haciendo 16, 18 horas diarias durante meses, que también es otra explotación que se ha pasado un poco más por alto, pero bueno, en fin. Ya dentro de la película, bueno, un último apunte, bueno, digo lo de los toros, en esta película se desarrolla el tema de la tauromaquia y me parece curioso que tanto Almodóvar como Berger, mm, que precisamente no son tildados de personas conservadoras, hagan que, que dos de sus películas hayan tenido que ver tan directamente con esto. En el caso de Almodóvar es con Hable con ella, que es Rosario Flores la que interpreta a una torera. Ya dentro de la película, pues lo dicho, es una película del año 2012, dirigida por Pablo Berger, que a mayores ha hecho comedias como Torremolinos 73 y Abracadabra, las cuales, sobre todo la primera, me parece que están verdaderamente bien. Hay una curiosidad con la película de Torremolinos 73, que es que según salen los títulos de crédito, se pueden ver a la vez y en el mismo plano y seguidos Fernando Tejero, Mads Mikkelsen, Malena Alterio. Que me parece una fusión Aníbal, aquí no hay quien viva, o otra ronda, o tal, muy chula. Bueno, entrando por tercera vez y espero que última en la película, es una adaptación de la historia de los hermanos Green, incluido en un contexto taurino. Como había dicho, una de las características principales, yo creo que la más famosa de todas, es que la película es muda. Y un año antes se había estrenado The Artist, que de hecho ganó el Oscar a mejor película en general, siendo una película muda. Habiendo visto las dos, a mí Blancanieves me parece visualmente muchísimo más imponente que The Artist. De hecho, sucede una cosa que es que en, en The Artist usan los elementos de cine mudo de una forma mucho más contemporánea. Y aquí Pablo Berger por momentos parece que ha cogido la máquina del tiempo y empieza a usar herramientas que estaban en el cine mudo y que murieron cuando inició el cine sonoro. Me parece muchísimo más potente visualmente y ahora en un poco enumeraré muchos de los factores por los que considero que esta es una película que merece la pena. Decir que Macarena García interpreta a Blancanieves y Maribel Verdú hace de la madrastra. Eh, la película, hay muchísimas adaptaciones de Blancanieves y la más famosa es la que hizo Disney en el 37 y que es una de las películas más famosas o más importantes de todos los tiempos, pero la historia que cuenta la Blancanieves de Disney en esta película no se empezaría a ver hasta los 50 primeros minutos, porque hay un prólogo enorme que va por delante de la historia en el que se conoce al padre, a la madre. Todas estas cosas en otras adaptaciones de Blancanieves no la habíamos conocido. Aquí es cuando aparece Inma Cuesta. Inma Cuesta interpreta a la madre de Blancanieves, como había comentado en la película de La novia, que hace un papel más folclórico. Y luego sí que voy ahora a empezar
a decir varios factores que creo que hacen que esta película sea para mí una de las... También, al igual que La novia, hoy he cogido dos de las que me parecen mejores españolas del siglo XXI. Eh, una de ellas es que aunque sea cine mudo, bueno, por ser en el cine mudo, los directores y directoras tenían como una competición en la que querían usar cuantos menos intertítulos fuera posible. Los intertítulos son estas cartelas que salían un poco para decir el diálogo de lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, Murnau, el director de Nosferatu, consiguió hacer el último en el 24, que fue una película sin ningún intertítulo. En esta película hay intertítulos, pero si la pones en la misma línea que películas mudas de los años 20, se queda en esa línea. Porque es fácil y es lo más a mano. En The Artist sí que había muchísimos intertítulos. Para ser una película muda había muchísimos intertítulos. Es una separación bastante grande. Luego, el montaje de la acción. Respecto al montaje, los padres del montaje se dice que son los soviéticos. En esta película se usan muchos montajes rapidísimos en las que se lanzan baterías de 10-15 imágenes en un lapso de 2-3 segundos. Me parece que esta película está recogiendo ese aspecto del cine soviético. Sobre todo recuerdo una escena en la mansión en la que se usa ese tipo de montaje, en la que se ven planos cortos de personajes, objetos cayendo, acciones que se desarrollan, reacciones de los personajes. También en las plazas de toros se ven ese tipo de elementos de montaje. Otro aspecto, en este caso, del cine alemán, el que en mi opinión es el cine más importante de los años 20. A nivel expresionista es tremendamente expresivo todo lo que... cómo se trabaja las sombras, cómo quedan discriminados los personajes por el vestuario, por cómo se lanza la iluminación en sus rostros. Era particularmente característico en la fotografía en cine negro, en blanco y negro en general, el catch-eye, que es un poco cuando trabajas la iluminación para que genere un brillo en el ojo de los actores y actrices. Y en este caso se está trabajando con esas herramientas. De hecho, los ojos de Macarena Gómez en particular brillan más que ninguna cosa. Si llegado un tiempo, llevo mucho tiempo hablando seguido, vosotros meted lo que consideréis porque No te porque si no, preocupes, no... Oscar, no te Luego, preocupes. eh, el personaje de Maribel Verdú, hay en una escena también de carácter muy expresionista en la que se ve a Blancanieves mirar por la puerta y la ve con su amante y ella lleva una peluca con un corte bob y va como vestida de dominatrix con un corsé. Ese corte de pelo es el mismo corte de pelo que llevaba la actriz Louise Brooks, que es una de las actrices más icónicas del cine mudo que existió, que trabajó tanto en Estados Unidos como en Alemania. Con el director Pabst hizo la película de La caja de Pandora. A mí me parece uno de los iconos de moda también más grandes que hubo en esos tiempos. Y, y por coger otra referencia más a la hora de usar los primeros planos de los personajes para hacer que sean más expresivos y más dramáticos, también me recuerda mucho a la figura de Dreyer en La Pasión de Juana de Arco, por poner otro ejemplo y por ya terminar de casi hacer un círculo total a todo el cine de esa época. Luego, vale, me quedaba Estados Unidos. Esta historia es muy trágica, todo lo que sucede. Es todo lo dramática que pueda ser, empieza fatal, sobre todo porque el personaje de Blancanieves no sale de una tragedia y se vuelve a ver en otra. Que eso tiene, a mí me recuerda a las películas
mudas americanas que escribió la guionista Frances Marion, que hizo, por ejemplo, El viento o The Champ, y que esas películas tú las ves y lo único que ves es pasar a un personaje, la mayoría de veces femenino, por una tortura de 80 90 minutos o el tiempo que sea, y yo creo que en este caso se vuelve a ver igual. Por poner otro ejemplo de vestuario patrio, cuando se ve a Maribel Verdú en las plazas de toros, se la ve con un peinado y con un vestuario que a mí me recuerda a Conchita Montes, que era una de las actrices protagonistas en el cine de Edgar Neville, del que hablamos en el anterior programa y que hoy ha citado hace un rato Iván. Y luego ya, por otra parte, esta película sobre todo se fija en el cine mudo, pero el cine mudo acabó más o menos a finales de los años 20 y después hubo 90 años de cine hasta que llegó esta película. De modo que sí que usan referencias de cine más contemporáneo que ha vivido el director porque ha existido. Por ejemplo, cuando Blancanieves de niña se encuentra con su padre, podemos verle a contraluz en una silla de ruedas mirando por un enorme ventanal. Y ese plano se parece muchísimo al de la película del color púrpura que hizo Steven Spielberg, que era Whoopi Whoopi Goldberg, Goldberg. ¿no? Era Whoopi Whoopi Goldberg. Goldberg la que hizo ese plano. Luego también, en un momento, el amante muere en una piscina y ahí está emulando el plano inicial del Crepúsculo de los Dioses, con el hombre muerto y mirando el plano desde el fondo de la piscina con el cuerpo hinchado. De hecho, ese plano me parece más artificial porque me parece mucho menos integrado en la película. Vamos, que... Bueno, también, por Sí. seguir un poco con homenajes, yo también noté un par más. Cuando llega a la casa, personaje de Blancanieves de niña, a la casa de la madrastra, ese aspecto inquietante que tiene, me recuerda mucho a Rebeca de Hitchcock. O sea, Sí. cómo también está la fotografía, cómo utiliza la fotografía allí. Luego hay un plano que, si no me equivoco, porque cuando lo vi dije, hostia, este es un buen homenaje a esta peli. Lo que pasa es que es de muy reciente, puede ser, que es al orfanato de Bayona. O sea, hay un momento en el orfanato de Bayona, hay una escena, un plano general de Belén Rueda bajando unas escaleras hacia un sótano. Aquí cuando va la niña a su habitación, que es también se tiene que bajar unas escaleras y tal, también hay un plano general con una iluminación. Lo que pasa es que esta es en blanco y negro, la otra era en color, pero muy parecida. No sé si, claro, porque luego pensé, igual está referenciando, igual o no está referenciando nada, o está referenciando a una película que ahora mismo no se me viene en mente, una película clásica. Yo creo que la película, es que has dicho prácticamente todo, o sea, Por eso pero sí decía que que me tires la morcilla, que no me pasa nada, interrumpieras. no pasa nada, no pasa nada, Oscar. Lo que pasa es que sí, yo creo que es un triunfo a nivel estético. Se nota mucho que Pablo Berger ha visto cine clásico, cine mudo a montones. O sea, bueno, hablaste de la pasión de Juana de Arco Mm. y esa utilización que tiene de los primeros planos, ¿no? Eso también lo podemos extender al cine mudo, ¿no? En el que también por lo general había mucho tipo de plano de ese estilo. En esta película se utiliza un montón. Has hablado del montaje. El montador de la película es Fernando Franco. Fernando Franco es un director de cine también. Dirigió La herida con Mariana Álvarez, Morir con no, con Andrés Gertrudis y Mariana Álvarez también. Y la más reciente, La consagración de la primavera, que creo que hace un trabajo también muy bueno, por todos los homenajes, quiero decir, porque en otro tipo de película, un montaje como el que has dicho tú, tan rápido, una batería de tantos recursos en un mismo plano, quedaría un poco mal por mareante. Debido a las intenciones de la película, creo que está muy bien. De hecho, cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando de la escena esta del torero al principio, cuando lo embiste el toro, que hay una batería de planos muy rápidos, incluso hay un plano, hay una imagen
¿cómo se le llama ahora? A ver si me viene. Es subliminal, de una calavera, ¿no? O sea, tú ves la batería de planos y de repente, pum, te plantan eso ahí. Las transiciones que se hacen, hay una transición entre la luna y una oblea que creo que es espectacular, ¿no? Y que tiene, quiero decir, que tiene sentido dentro, repito, del el estilo que esta película aborda. Luego, sí es verdad que no entro tanto, pese a que creo que es muy original establecer esta historia dentro de este mundo, sí que es verdad que no me acabo Claro, que de no te sentir muy gusta ese mundo. identificado, claro, es decir, pero quiero decir, esto es un problema más A mí tampoco, personal, que claro. no piense que a mí me gusta eso. Ya, no, sí, ya lo sé, Oscar, pero vamos, yo comento un poco que es lo que, claro, todas las películas, los temas que tratan y demás, pues a cada persona les surge una serie de sentimientos diferentes. Yo creo que la película la veo bien, incluso aunque el tema que traten no me acabe gustando mucho, pero mm, como digo, igualmente creo que acaba siendo un triunfo por su originalidad y por su buen hacer, como digo, de cara a la dirección, que creo que también es espectacular. Estos planos también eh, que se utilizaban mucho también, sobre todo en el cine soviético, ¿no? Que utilizaban muchos planos así, casi Claro. imposibles, ¿no? Como colocar una cámara encima de yo qué sé, imagínate de una mesilla con ruedas y hacer que se moviese la cámara encima, ¿no? O encima, yo que sé, de una cesta. Y entonces que la cámara se vea parte de la cesta mientras una persona la está moviendo y tal. Pero ¿por qué? Quiero decir, porque la cesta va a ir a la mesa. No sé. Entonces, toda esa experimentación que hace, creo que funciona muy bien. Mm. Y en ese aspecto ya digo que no tengo Sí. A ningún ver, yo problema. creo que más allá de que por mucho que pueda haber parecido que enumeraba referencias, yo creo que él está recogiendo la mayoría de esas cosas, no las está exportando tal como son. Por eso cuando he dicho lo de el crepúsculo de los dioses es la que he dicho que no me funciona, porque Ya, veo ya. que hay evidencia que sí que quiere emularlo. Sí, 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 está. Yo, por decir pocas cosas, porque la mayoría ya están dichas, pero sí que es cierto que quiero reivindicar eso que dijo Oscar de el background que le dan a Blancanieves como historia en general. Me parece muy positivo que el situar a Blancanieves llegue de una manera, entre comillas, tardía. Eh, Luego hemos estado hablando de la película estéticamente. En el sentido más puro de la palabra es incontestable, porque sitúa las cosas donde estaban en aquella época y tanto en una mezcla entre el diseño de producción y el guión consiguen hacerla muy real, ¿no? O sea, muy auténtica. Y, y esto cuesta hacer mucho, cuesta crear esos cuadros que hace la película. A mí yo creo que mi fotograma favorito de la peli es cuando, cuando están bailando por la noche y hay un plano en el que se ven las luces, las bombillas puestas colgadas entre los árboles y demás, y están los enanos y ella bailando. Y, y luego quería decir también, bueno, mencionar, porque es una barbaridad lo que ocurrió, que esta película ganó 10 Goyas. O sea, no sé qué película tiene el récord, pero esta estará muy cerca. Eh, Porque 10 Goyas ganó mejor película, mejor actriz principal Maribel Verdú, actriz revelación Macarena García, guión original, mejor fotografía, mejor música original. Que por cierto, para mí la banda sonora es lo que más me gusta de la película. Tenía Eh, algo además sobre ella, pero entre tantas cosas sí, con se una me fue. canción que escribieron además Juan Gómez y Pablo Berger. Eh, Dirección artística, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería. Eh, Dicho esto, quiero decir una cosa. Eh, es cierto que ese año no me parece muy top en cuanto a cine porque está Grupo 7, Lo Imposible y El Artista y la Modelo. Pero, hombre.
señores y señoras de los Goya, si damos el premio a dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje, canción, música, fotografía, guión, actriz principal, no le damos y película y no le damos director. ¿Quién Es que ganó? no, o Director. sea, es que Ganó Bayona. ganó Bayona por Lo Imposible y es que Lo Imposible ganó dirección, montaje, efectos especiales ¿no? Sonido igual. y, y yo de verdad, o sea, Hombre, está sin, sin, sonido. sin, sin, sin ser un fan absoluto de Blancanieves, por un poco también por las razones que dijo Iván y tal, pero, y ahora quiero profundizar un momento en eso, pero, hombre, o sea, no puedes ganar prácticamente todo, precisamente, encima lo que es técnico, ¿no? Que lo has dirigido tú, que has elegido tú a las personas que lo hagan, que les has dicho, no, aquí tal, aquí cual, no le das director, en fin, sobre sobre el tema del sentido de la película como nacimiento de, como tener la idea y luego el nacimiento de hacer la película y demás, una breve reflexión que está también marcada por preguntas, ¿eh? No quiero establecer nada porque no tengo tampoco una opinión 100% clara. En primer lugar, si esta película existiría, si The Artist no hubiera existido. Se Luego empezó a también hacer antes, ¿eh? se empezó a hacer antes, De me hecho, hay una parece entrevista de Pablo Berger increíble. que se dijo, me cago en 10 que están haciendo otra en Francia. Sí, Pues sí. me parece increíble de creer. Porque, o sea, quiero decir, eh, es que es una cosa tan, o sea, es que se te hace tan difícil Sí, no, de luego, creer porque que haya esa coincidencia a mí me. justo Claro, bueno, en fin, respuesta a la sí, pregunta, una De esa cosa. hecho, es la creo que respuesta a la Trueba pregunta. también estaba haciendo otra y al final acabó por hacerla sonora porque decía, es que ya son dos. De hecho, perdón que te pare aquí un momento, Dani. Sí. Claro, The Artist ganó el Oscar. Blancanieves no fue ni nominada. No, Y fue la película que llevaron sí, a sí. competir. Eso demuestra, yo creo que esto demuestra que Blancanieves a nivel riesgo es mucho mayor que riesgo formal que The Sí. Artist. Hombre, Porque sabemos, o sea, quiero decir, es como, si entramos a debatir cuál es más arriesgada, yo creo que el hecho de que una ganase el Oscar y otra no, ni siquiera estuviese nominada, siendo dos películas mudas, Sí. encima de países no sí, estadounidenses, pero como vamos. de Artis habla de Hollywood y a los de Hollywood les gusta que hablen de sí mismos y hablan bien, pues Ya. Luego, otra pregunta que me hacía cuando acabó la película puñeta. ¿era necesario colocar al cine español en el lugar del expresionismo alemán? Lo dejo ahí. Y luego quería leer dos críticas que me parecieron muy curiosas. Una se la he hecho leer a Iván durante la grabación. Es que es muy bestia la crítica esta. Es una persona a la que obviamente no le gustó. El crítico se llama Jorge Ayala Blanco, del diario El Financiero, un crítico mexicano. Dice, una fantasiosa españolada de añosa pandereta gratuita y sobrehecha, con matadores y manolas, cual círculo vicioso vuelto antipática retrovanguardia hipotética. Uf, Eh, cuánto hace, adverbio, sí, sí, cuánto... hace ahí al Uf, final, vamos, Sí, bailó al final, ¿no? qué De la crítica. inflado. yo a gusto. Claro, quiero que quien lo haya escuchado se detenga un momento en pensar sobre esta crítica con la siguiente que voy a decir, que es de un crítico argentino, Diego Brodersen. Dice, en Blancanieves, la falta de diálogos, la utilización de los intertítulos y el formato 1:33 son el decorado formal sobre el cual se construye una fábula a la cual le falta sustancia, riesgo y tal vez un poco de sentido de subversión. Si en esta crítica, que en concreto la página Film Affinity la marca como neutra, después cuando la lees y demás incluye todas estas cosas que hemos hablado nosotros, del poderío
formal, la fuerza estética de la película, incontestable, y demás, estaría en cierto modo de acuerdo con con esta crítica por una cosa, porque esta Blancanieves no se hizo en el 1980, se hizo en 2012. Entonces, en el momento en el que empieza a estar en ebullición la crítica a la tauromaquia y a que la tauromaquia no es cultura, que hagas un ejercicio estético tan vasto dentro de el séptimo arte, es decir, de el cine es cultura, o sea, automáticamente, ¿no? Y demás, que hagas este ejercicio estético tan vasto con ese trasfondo en 2012, en ese momento, ya. Eh, eh, yo creo que esto está también relacionado con eso que decía Oscar al principio, de esa quizá sorpresa que te puedes llevar a que directores como Almodóvar y Pablo Berger, es que yo creo que hay mucha gente que por explicarlo, de alguna manera, que yo creo que hay mucha gente que lo que es la estética, el componente estético, y con el componente estético hablo, por ejemplo, al vestuario del torero, a, a el, 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 el posible, que no lo es, pero bueno, el posible heroísmo de esa práctica y demás, que yo creo que hay gente a la que le seduce de una manera como muy automática. Y, y de hecho, sobre esto que acabo de decir, sobre todo sobre lo primero, estoy muy seguro de que es la razón de Almodóvar. O sea, yo creo que Almodóvar, todas estas figuras bueno, lo queramos o no, han estado circunscritas en la sociedad y en las costumbres españolas, porque no me atrevería a decir ni mucho menos, ni a posteriori ni a priori, que la tauromaquia sea cultura. Creo que pues son cosas que en algún momento sí, eso, si te ocurrieras una historia, y eso creo que daría respuesta a esa pregunta, bueno, a esa pregunta o esa duda que yo me hacía de esa contraposición a hacer precisamente la película en el momento en el que está habiendo más crítica con respecto a este tema. Es que se me ocurre también las folclóricas. Ahora mismo, quienes más están vendiendo las folclóricas muchas veces son espectáculos de transformismo, porque encuentran un poderío en el vestuario y en tal, eh, muy imponente, y también yo creo que es un poco por la contraposición de no sé, de una transformación de ese icono en... Sí, Sí, no sé. sí, sí, sí. Veo que es algo un poco parecido. Bueno, nada, simplemente decir o sea, que la película, vamos, que no venía aquí para hablar de las partes negativas, pero es que como estoy ya tan de acuerdo con lo que habían dicho Oscar e Iván, y bueno, ya digo que a mí lo de la parte esta del background de Blancanieves en concreto es lo que más me gusta de la historia. Y, y me gusta mucho el final, que no Sí, sé, sí, el que final no sé por qué me recordaba es... al el lugar también, y eso me recordaba al principio del Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, en Mm, esas carpas en las que están ahí claro. metidos O y el Freaks o espectáculo, ¿no? el Claro. Sí, circo. de hecho, incluso, claro, mira, por homenaje podría haber un homenaje ahí a Freaks también. Sí, o garras humanas. Bueno, el circo era algo que se mostraba mucho en el cine mudo. Yo, pues, antes que has hablado de la música, sí que tenía apuntado que creo que en esta película, aunque sea muda, la música sí que se hace, sí que se usa de forma narrativa. Y en el cine mudo de los años 20 prácticamente nunca se hacía una partitura para la película, o sea, se tecleara lo que fuera mientras pasaba la película. Entonces, y además creo que tira como Dios esa
música. Y luego también sí que tenía una referencia que la vaquilla que iban a lanzar a Blancanieves se llamaba Ferdinando, como el toro que ganó el corto de Disney que ganó el Oscar de 1938 a mejor cortometraje de animación y que creo que en 2017 hizo Blue Sky Studios una película sobre ese toro que se llamó Ferdinand la película. No sé a dónde está. Esta película de Blancanieves está en Filmin Sí. y yo ya, vamos, ya he copado el cinco cuartas partes del tiempo, entonces, como queráis. Sí, sí, es más del 100%. Pues bueno, yo realmente, si queréis, podemos despedir el programa, si os Muy parece bien. bien. Nos parece bien, Eh, nos Pues parece. programa a ver, Jerry West fuera. exactamente, este 44, este programa 44, viéndolo ya después, ¿no? Con lo que decía al principio de la presentación del programa, creo que sí que traemos cinco, o sea, seis películas de una estética diferente que tú mismo puedes concluir, ¿no? Si te interesaría en otras películas. Y bueno, ya hemos Y dejado claro que desde nuestro punto de vista las 6 son muy recomendables. sí, 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 son. Además, dentro del cine español no hay ninguna por la que, con todos mis respetos, o sea, que no hace falta hacer aquí que cada uno que venga a este programa se meta un ciclo. No, no, no. Pero digo que es me parece muy complicado decir, ahora puedo pasar por ellas. Porque incluso las dos, por ser contemporáneas, tienen ese estigma también, como que podrían a priori pasarse más por encima, que son los cronocrímenes y la novia. No, porque las dos tienen cosas muy concretas, ya sea por la paradoja de ciencia ficción como género poco explotable de una manera tan buena en España, como en La novia es su importancia histórica, la obra que decide adaptar, su imponente estética, tal. Entonces, creo que las seis son que entrarían en un ciclo de, ahora que lo dije antes, esa figura del ciclo de cine, creo que entrarían, ¿no? En un ciclo de o de cine español o de algún cine español, ¿no? Claro. Entonces, Y entre este programa y el anterior no hemos repetido autores en ninguno de ellos y vamos, si seguimos haciendo, yo creo que también vamos a tener otra tanda de seis bastante buenicas y distintas eh, que ver, vamos. Hay para muchos lados. Como dijeron no hace demasiado tiempo de que grabamos Carmen Machi y Javier Gutiérrez en una entrevista, ya cae por su propio peso el comentario que decían ciertas personas de que el cine eh, español tiene muy baja calidad. nada, nada, nada. Eso, o sea, precisamente lo Son iba a decir prejuicios yo, todo, que son prejuicios. sí, Si sí, es que que además, eso es un estigma que. o sea, es cuestión de que, a ver, es que esto se dice siempre, o sea, bueno, yo lo digo siempre, ¿no? En plan, la gente que dice eso realmente es porque los éxitos de comedias Sí, de estas más facilonas y tal son las que llegan más al éxito, pero es que luego hay películas interesantísimas que no llegan a mucha gente. Y De hecho, que, antes de... por cierto, una cosa que sí Sí, que sé, porque en la última Seminci estuve en la presentación de la película Unicorn Wars y hablamos del silencio, y hablaron del silencio de otros, los productores de Unicorn Wars, y dijeron que en España se estrenó en poquísimas salas, pero que en Alemania la rompió, y que en Alemania se llenaban salas a aplaudirla. O sea que cómo hay esa mirada positiva más desde fuera a ciertas películas sí, españolas y aquí nos dan igual. sí, 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 sí. Bueno, que totalmente. la cuestión es investigar porque encontráis Mm. mucho buen cine. Es decir, de hecho, eh, ya tengo, si hiciésemos otro programa ya tendría como un par más pensadas. Y un par digo, pero pueden ser 20, 30 o más menos conocidas
¿Sabes? También para hacer descubrir Sí. más películas. Claro, una kinky o de tardofranquismo o de ahora, pero que sea menos, No sé, claro. mira, por ejemplo, voy a decir, hay una que me gusta bastante, que se llama Loreac, que es de Mm. los directores de La Trinchera Infinita y Andía, que esa película me parece que... Yo creo que esa película la ha visto poca gente, es mi impresión, ¿eh? Sí. Mm. También porque, bueno, es Claro, es en peli... euskera. Claro. Y creo que... Pues igual esa la traigo si hacemos un tercer programa, quién sabe. Pues fíjate. Venga. Fíjate, quedamos en eso entonces. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Espero que os haya gustado este programa de cine español especial parte 2 de cine español. Os recomendamos, si no lo habéis escuchado, el primero. También traemos una amalgama aquí de películas muy interesantes, muy de diferentes, ¿no? De diferentes colores dentro de este cine. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Aprovechamos también para despedirnos, aprovecho y yo también para despedirme de Oscar e Iván. Muchas gracias por el programa de hoy. Y Dani. A ti, Dani. Que veáis mucho cine español, que os interese, que os llame la atención sus temas, su estética, lo que sea. Aquí os hemos dejado 6, ya van 12. El siguiente traemos Loreac y 5 más. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado todos y todas con el programa y nos vemos en el siguiente, en el 45. Hasta luego. Chao. Chao, 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 chao.